En el deslumbrante escenario de la realeza mundial, la riqueza y el poder han ido de la mano durante siglos. Las familias reales no solo han gobernado países y territorios, sino que también han acumulado vastas fortunas a lo largo del tiempo. En este recorrido, exploraremos el top 10 de las familias reales más adineradas del mundo. Top 10. La familia real de Mónaco. La Casa Grimaldi, la familia real de Mónaco, es sinónimo de lujo y glamour. Con una fortuna estimada en alrededor de $1.000 millones, la riqueza de la familia proviene principalmente del sector inmobiliario, las inversiones y el turismo de lujo en el Principado de Mónaco. Este pequeño pero próspero enclave en la Riviera Francesa es conocido por ser un refugio para los ricos y famosos, y la familia Grimaldi ha jugado un papel central en su desarrollo. La familia real es conocida por su amor por los yates y los automóviles de lujo. El príncipe Alberto II, en particular, posee una flota de automóviles exóticos y yates, reflejando el estilo de vida opulento de la familia. La familia suele vacacionar en Villa la Vigie, en Francia, que solía ser propiedad del diseñador de moda Karl Lagerfeld, y es una impresionante residencia frente al mar en la Costa Azul. La familia real ha utilizado esta propiedad para vacaciones y eventos privados. Además, el castillo Château de Marchais, en Francia, fue adquirido por la familia Grimaldi. Top 9. La familia real de Liechtenstein. La familia Liechtenstein es una de las familias reales más ricas de Europa, con una fortuna estimada en alrededor de $5.000 millones. A diferencia de muchas otras familias reales, la riqueza de los Liechtenstein no proviene principalmente de la tierra o el petróleo, sino de su participación en el sector financiero y sus inversiones globales. El príncipe Hans Adam II, el actual monarca de Liechtenstein, es también el presidente del grupo LGT, un banco privado y gestor de activos de renombre mundial. Además, la familia posee una de las colecciones de arte más importantes del mundo, con obras maestras de artistas como Rubens, Rembrandt y Van Dyck, y propiedades inmobiliarias como el Castillo de Vaduz, la residencia oficial del príncipe. A pesar de ser una de las monarquías más discretas de Europa, la familia real de Liechtenstein sigue siendo una de las más ricas e influyentes del continente. Top 8. La familia real de Marruecos. La familia Al-Bratagne, la familia real de Marruecos, ha gobernado el país durante más de 350 años, y su riqueza está profundamente entrelazada con la historia y la economía de Marruecos. Con una fortuna estimada en alrededor de $5,7 mil millones, la familia real de Marruecos ha acumulado su riqueza a través de vastas propiedades agrícolas, inversiones en el sector inmobiliario y participación en importantes empresas del país. El rey Mohamed VI, quien ascendió al trono en 1999, ha sido una figura clave en la modernización y el desarrollo económico de Marruecos. La familia real controla un conglomerado de empresas a través del holding SNI, Société Nationale d'Investissement, que tiene participación en diversos sectores como la minería, el turismo, la banca y la industria. Además, posee varias propiedades de gran valor en Marruecos y en el extranjero. Entre ellas se destacan los palacios reales, como el Palacio Real de Rabat y el Palacio de Marrakech, que son residencias oficiales y símbolos del estatus de la familia. Top 7. La familia real de Brunei. La Casa de Bolkiah, la familia real de Brunei, es conocida por su inmensa riqueza y su estilo de vida opulento. Con una fortuna estimada en más de $30.000 millones, la familia ha amasado su riqueza principalmente gracias a las reservas de petróleo y gas natural del país, donde su riqueza proviene en gran medida de la explotación y venta de estos recursos naturales. El Estado de Brunei tiene control total sobre estas industrias a través de la empresa estatal Brunei National Petroleum Company. El sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah, es uno de los monarcas más ricos del mundo y es conocido por su extravagancia. Su colección de automóviles incluye más de 6.000 coches de lujo, incluyendo modelos raros y exclusivos de marcas como Ferrari, Rolls-Royce y Lamborghini. Pero el más destacado es el Rolls-Royce Phantom dorado, donde se lo ve frecuentemente al sultán, y su residencia oficial, Istana Nurul Iman, es el palacio más grande del mundo. Además, la familia posee hoteles de lujo, propiedades inmobiliarias en varios países y una gran cantidad de activos financieros.
Top 6. La familia real de Tailandia. La casa de Chakri, la familia real de Tailandia, es una de las dinastías más ricas de Asia, con una fortuna estimada en más de 60.000 millones de dólares. Esta riqueza proviene principalmente de la Corona Property Bureau, una entidad que gestiona las propiedades y activos de la familia real. La oficina posee vastas extensiones de tierra en Tailandia, así como participaciones en empresas clave del país. El actual monarca, el rey Maha Vajiralongkorn, ha consolidado su control sobre la fortuna familiar desde que ascendió al trono en 2016. Su padre, el rey Bhumibol Adulyadej, fue uno de los monarcas más ricos y longevos del mundo, y durante su reinado acumuló una gran riqueza, desde coches de lujo hasta una impresionante colección de joyas y artefactos históricos. Esto incluye algunas de las gemas más valiosas del mundo, como el diamante del rey, una joya histórica de gran importancia. La familia real tailandesa goza de un estatus casi sagrado en el país, y cualquier crítica hacia ellos está estrictamente prohibida por la ley. Este control sobre la narrativa pública, junto con su inmensa riqueza, ha permitido a la familia real de Tailandia mantener su poder de influencia a lo largo de los siglos, a pesar de los cambios políticos y sociales en el país. Top 5. La familia real británica. La Casa de Windsor, la familia real del Reino Unido, es una de las monarquías más reconocidas y respetadas a nivel mundial. Con una fortuna estimada en alrededor de 88.000 millones de dólares, la riqueza de la familia proviene de una variedad de fuentes, incluyendo propiedades inmobiliarias, inversiones y asignaciones gubernamentales. Gran parte de la riqueza de la familia Windsor proviene del Ducado de Lancaster y el Ducado de Cornualles, dos vastas propiedades que han pertenecido a la monarquía británica durante siglos. Estos ducados generan ingresos a través de la renta de tierras y propiedades, así como de actividades agrícolas y comerciales. Además, la familia posee una impresionante colección de arte, joyas y otros objetos de valor histórico, incluyendo las famosas joyas de la corona. Una de las joyas más conocidas, el diamante Cullinan, es una de las gemas más valiosas del mundo que fue descubierta en 1905 en la mina Cullinan, en Sudáfrica. Con un peso inicial de 3.106 quilates, es el diamante en bruto más grande jamás encontrado. La reina Isabel II, que fue la monarca más longeva en la historia británica, jugó un papel crucial en mantener la popularidad y relevancia de la monarquía en tiempos modernos. Top 4. La familia real de Abu Dhabi, Emiratos Árabes. La familia Al Nahyan ha acumulado una fortuna significativa a través de su control sobre el Emirato de Abu Dhabi, el más rico de los 7 emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos. La riqueza de esta familia proviene de una combinación de petróleo, inversiones internacionales y propiedades de lujo. Manejan el Abu Dhabi Investment Authority, un fondo soberano de inversión que es uno de los más grandes del mundo, con una vasta cartera de inversiones globales en bienes raíces, acciones, bonos y otras clases de activos. Además, la familia real controla ADNOC, una de las principales compañías petroleras del mundo, y Fly Emirates, una de las aerolíneas más importantes y de rápido crecimiento del mundo. Como si esto fuera poco, la familia real está metida en el fútbol y la cultura. En la cultura, ya que ha patrocinado la construcción y operación del Louvre Abu Dhabi, un museo de arte y cultura que alberga exposiciones de importancia internacional. Y en el fútbol, ya que es uno de los mayores accionistas del City Group, que es dueño de equipos como el Manchester City. Top 3. La familia real de Qatar. La Casa de Thani, la familia real de Qatar, es una de las dinastías más ricas y poderosas del Golfo Pérsico. Con una fortuna estimada en más de 335.000 millones de dólares, la riqueza de la familia proviene principalmente de las vastas reservas de gas natural del país, que han convertido a Qatar en uno de los países con el ingreso per cápita más alto del mundo. Bajo el liderazgo del emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Qatar ha expandido su influencia global a través de inversiones estratégicas en diversos sectores, como bienes raíces, deportes y medios de comunicación. El Fondo Soberano de Qatar, Qatar Investment Authority, es uno de los más grandes del mundo y posee activos en todo el planeta, incluidos rascacielos en Nueva York, empresas de lujo y clubes deportivos como el Paris Saint-Germain, que lo compró en 2011.
Posee empresas como Qatar Airways, la Aerolínea Nacional de Qatar, y tiene una gran participación en la cadena de hoteles de lujo Sam Regis a través de sus inversiones en la industria hotelera. Top 2. La familia real de Kuwait. La familia real de Kuwait, la familia Sabah, es otra de las dinastías más adineradas del mundo, con una fortuna estimada en alrededor de 360.000 millones de dólares. La riqueza de la familia proviene en gran parte de las enormes reservas de petróleo de Kuwait, que han sido una fuente clave de ingresos desde el descubrimiento del petróleo en la región en la década de 1930. El gobierno kuwaití, controlado por la familia real, posee el Kuwait Investment Authority, más conocido como KIA, que es el fondo soberano más antiguo del mundo al ser establecido en 1953. Este fondo maneja activos por valor de más de 500.000 millones de dólares, invirtiendo en una amplia gama de sectores a nivel global, incluyendo bienes raíces, acciones y bonos. Además, poseen propiedades icónicas en Londres, como el Canary Wharf Group y el Savoy Hotel. Top 1. La familia real saudí. La Casa de Saud, la familia real de Arabia Saudita, encabeza la lista de las familias reales más ricas del mundo. Con una fortuna estimada en más de 1,4 billones de dólares, la riqueza de la Casa de Saud proviene principalmente de las reservas de petróleo del país. Arabia Saudita es uno de los mayores productores y exportadores de petróleo del mundo, y el control de la familia sobre la compañía petrolera estatal, Saudi Aramco, ha sido la base de su inmensa fortuna. Saudi Aramco es una de las empresas más valiosas del mundo, y sus ingresos por la venta de petróleo han permitido a la familia real acumular una riqueza sin precedentes. Además de esto, el Château Louis XIV, un palacio en Francia inspirado en el Palacio de Versalles, fue comprado por el príncipe Mohammed bin Salman en 2015 por 300 millones de dólares, lo que lo convierte en una de las propiedades más caras jamás adquiridas. Y la familia ha financiado algunos de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo, como la ciudad de Neom, una ciudad futurista que se está construyendo en la costa del Mar Rojo, con una inversión prevista de 500.000 millones de dólares. Sin embargo, la inmensa riqueza de la Casa de Saud no está distribuida de manera equitativa entre todos sus miembros. Con miles de príncipes y princesas, la mayor parte de la fortuna está concentrada en manos del rey Salman bin Abdulaziz, su círculo cercano. Después de conocer las historias de estas familias reales y su impresionante riqueza, ¿te sorprende la forma en que han mantenido su poder se influencia durante tantos siglos? ¿Qué crees que el futuro les deparará a estas dinastías en un mundo en constante cambio? Si te ha interesado este recorrido por las familias reales más adineradas del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre la riqueza, el poder y la influencia global.